3 de junio de 1969 se dio inicio a la huelga de la banca privada, que tuvo una duración de 73 días. Al declararse la huelga, el gobierno de Jorge Pacheco Areco militarizó a los bancarios en el marco de las medidas prontas de seguridad, por lo que los funcionarios quedaron sometidos al estatus militar. La huelga fue levantada el 11 de septiembre, 2 días después que el MLN secuestrara al banquero Gaetano Pellegrini Giampietro. El secuestro de un banquero había sido sugerido por bancarios vinculados al MLN a través de la llamada tendencia combativa, un sector minoritario dentro de la CNT que buscaba la radicalización de los conflictos siguiendo las directivas del MLN. Pese al levantamiento del conflicto, el MLN decidió mantener secuestrado a Pellegrini Giampietro, por considerar que formaba parte del sector duro de la patronal bancaria y que el levantamiento de la huelga por parte del sector mayoritario de AEU controlado por el Partido Comunista era un retroceso, porque no se alcanzaron los objetivos de la huelga. En un principio, el elegido iba a ser Jorge Peirano Facio, pero dadas las dificultades para realizar su secuestro, se decidió buscar un objetivo importante, pero de segundo orden, que facilitara la operación, y la elección recayó en Gaetano Pellegrini. El pasado 18 de junio, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivali, compareció ante la Comisión de Constitución y Códigos. Como una apreciación general, me extraña que la mayoría de los intervinientes le agradecieran al señor Percivali su presencia ante la comisión, como si su denuncia realizada en el programa Al Hueso, el pasado 4 de junio, careciera de la importancia que realmente tiene. Perdón. Yo creo que dada la gravedad de la denuncia y el cargo de que el señor Percivali es titular, constituyen por sí mismos motivos suficientes que obligaban a su presencia ante la comisión, más aún cuando el Frente Amplio había impedido su comparecencia en el Senado. Otra consideración general es que el señor Percivali no respondió a las preguntas que se le formularon más que con evasivas, escudándose en que las suyas son reflexiones, consideraciones de tipo personal, subjetivas y que carecen de fundamentación jurídica. Esas mismas reflexiones son las que, si el señor Percivali las valora de esa forma, deberían haberse tenido en cuenta y no volcarlas públicamente como lo hizo. Dada su formación profesional, el señor Percivali no podía ignorar que sus palabras iban a ser tomadas como lo que fueron en la realidad, una denuncia contra la actuación de su superior jerárquico, Jorge Díaz, que lo habría trasladado para impedirle continuar con sus investigaciones, en las que había personas involucradas, había posibilidades de pedir procesamientos, y que fue sacado del caso, de los casos, porque eran varios casos. Esto dicho tomando sus palabras textuales en la entrevista. Otra consideración general es que el señor Percivali pidió repetidas veces a sus interrogadores que no le exigieran demasiada precisión acerca de hechos sucedidos hace tanto tiempo, 13 años, cuando en su actuación profesional confiere validez a recuerdos de hechos sucedidos hace 50 años y más. Por último, pretende escudarse en que lo suyo son apreciaciones subjetivas, que carece de las pruebas que avalen esas apreciaciones, cuando en su actuación como fiscal ha reconocido que ante la falta de pruebas concretas, ha fundamentado pedidos de procesamiento en base a su convicción personal,
como en el caso del doctor Susak, que siendo practicante en una unidad militar, se pide su procesamiento como autor de varios delitos, porque su presencia en el lugar así lo amerita, pese a la negativa del acusado y a la inconsistencia de la descripción física que lo involucraría. Pide que no se extrapolen los hechos sucedidos en 2012 con la realidad del 2025. ¿Son extrapolables los hechos que sucedieron hace 50 años y más? Y si lo subjetivo carece de importancia, ¿cómo puede opinar que como fiscal les cree a las supuestas víctimas porque éstas carecen de todo interés personal acerca de quienes son acusados por ellos? Don Francisco de Quevedo escribió un poema, Poderoso caballero es don dinero, del que transcribo el primer párrafo. Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo. Que pues doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero es don dinero. Pues de eso se trata, del cobro de las indemnizaciones, aunque para eso haya que pisotear el Estado de Derecho. Les agradezco mucho la paciencia que han tenido tanto a mis compañeros como a ustedes los oyentes por el fallo ocasionado en el envío del audio original. Muchas gracias y será hasta el próximo jueves. Es rarísimo que un juez pase de juez a fiscal. La Constitución lo permite, pero es rarísimo que eso suceda. Siempre son fiscales, de fiscal a fiscal general. Pero en aquel año, en el 2012, en un acuerdo entre Mujica y Díaz, milagrosamente Jorge Díaz pasa de ser juez letrado en lo penal, o sea, es un juez de media carrera. No digo que no hablo mal de los jueces letrados, pero para ser juez letrado le falta una larga carrera todavía en el Poder Judicial para seguir ascendiendo. Entonces, en esas investigaciones de narco y corrupción que Percival estaba investigando, en el año 2012, el doctor Díaz, que claramente está vinculado la actuación de Díaz al asesinato del contador Feldman y al encuentro del arsenal de Feldman, y él era el juez de ese caso, y él llega a la casa de Feldman, y bueno, hay toda una cosa media que nunca se supo qué pasó, el caso se archiva, Feldman se le vinculaba al MLN Tupamaro como Mujica, y pasa a ser fiscal general, un salto impresionante, histórico. No hubo ni un antecedente en el Uruguay de un caso igual. Lo cierto es que el doctor Díaz lo nombran el 16 de abril fiscal general de la Nación, 16 de abril, y el 9 de mayo, menos 20 días después, el fiscal general lo saca al fiscal Percivale para que no investigue más los casos de corrupción que estaba investigando y de narco, que involucraba justamente a políticos frente amplistas. ¿Se dan cuenta? Ese hombre hoy es el secretario del presidente, es el hombre de confianza del presidente, es el hombre que el presidente eligió porque le tiene confianza. Bueno, ese sujeto que le hizo un gran daño al Uruguay desde el punto de vista jurídico y que pasó de juez a fiscal, de fiscal a secretario de la presidencia, y hoy es el copresidente de la República. Bueno, no sé si le gustó lo que dijo don Eduardo Luz, pero ha sido brillante el hombre, porque aparte mostró facetas de cómo llegaron a los cargos y cómo casi llega a Percivale, pero no puede llegar porque le iban a impugnar todos, y por afuera, por los palos, un juez lo transforman en fiscal porque era persona de confianza. No hay otra historia. Ahora yo me pregunto, ¿quién es hoy la oposición, que en aquel momento también era oposición? ¿Cómo se comen esa pastilla de votar a una persona? Yo es preferible no votar a nadie, dejar que juegue la Constitución de la República, porque no lleguen a los 2/3, llegar a que ascienda el fiscal de mayor antigüedad. Era mucho más digno.
Porque aparte, no nos olvidemos que este hombre era juez en el caso Feldman. El fiscal era Gómez. No, el fiscal era Percivale. El fiscal era Percivale. Y Gómez Fue el que lo archivó. fue el que lo mandó a archivar. Son los tipos, o sea, chacho, esto estaba en la tabla del 1, no podés equivocarte. Iba colocado. El triángulo de la Bermuda. Se chupaba todo Sí, el sí, hombre ahí. claro. Había Ahí barquito está. que resistiera. No. Yo qué sé. ¿Qué opina Bueno, usted? Dígame lo que yo quiera. tengo la versión taquigráfica acá. Léala. El Percivale dice que tenía investigaciones de narcotráfico y corrupción, ¿Sí? de salud mental, tratamiento psiquiátrico, y que después, porque fue un traslado que él calificó de espurio, y tuvo un problema de salud. Bueno, reconoció ante Canal 5 hace 2 años atrás, o poco menos de 2 años, que estaba bajo tratamiento psiquiátrico, pero ahora era por los casos de los delitos que él llama de lesa humanidad, que no existen en la marco jurídico uruguayo. Planta de reciclaje de basura pese al rechazo de pobladores de Empalme Olmos. Una empresa se instalará en la ex fábrica de Metzenicena para impulsar 2 emprendimientos: reciclaje de desechos y fabricación de combustibles, y un sitio de disposición final de residuos. La Junta Departamental de Canelones aprobó ayer por mayoría un proyecto de la empresa Morceloy Corporation, sociedad anónima, que reciclará y guardará la basura generada en el departamento en instalaciones de la ex fábrica de azulejos y de equipamientos sanitarios Metzenicena, ubicada en Empalme Olmos. El emprendimiento fue votado en la Junta por el Frente Amplio y por parte de la coalición multicolor, con excepciones de los ediles nacionalistas Gustavo Morandi, Richard Pérez y Fabián Colombo. Lo que dejé el silencio. La iniciativa enfrenta el rechazo de gran parte de la población de Empalme Olmos y alrededores, ya que el nuevo emprendimiento de la empresa Morceloy Corporation, sociedad anónima, determinará que no se clausure el sitio de disposición final de Cañada Grande, que era lo que pedía. Sí, claro. Estamos hablando que hace muchísimos años, antes de la gestión del Frente Amplio del 2005, antes, se utilizaba ya Cañada Grande y se sigue utilizando. Y el Frente, cuando ganó, carambulaseaba discurso de que había que cerrarla. Porque como es una cañada, las filtraciones en una cañada son más fáciles que si vos llenas de mugre, de basura, un cerro. Porque no llegás a las napas. En las cañadas siempre vas a llegar a las napas. Entonces, acá después dice que en el departamento de Canelones se generan 500 toneladas diarias de basura, lo cual es cierto. A esa cifra hay que sumarle los desechos de podas, restos de actividades de la construcción, de casas, edificios y la industria. ¿Cuál es el gran tema acá? Aparentemente esta empresa va a buscar hacer un recicle del 90%, habla, de lo que llega ahí, lo cual yo les adelanto que es imposible. Los europeos en sus mejores momentos, los alemanes, llegan a un 50, un 60, y son unas bestias. Los españoles dan vergüenza y siempre están mejores que nosotros. Hoy nosotros nos llegamos a un 3% del recicle de la basura. ¿Qué pasa? Esta empresa necesitaba que le autorizaran primero e ir con eso, porque no es una empresa que ya tenga experiencia en esto. Eso es lo que me pareció raro. No es una empresa. Y tiene que hacer una inversión, ella empresa dice, de $32 millones para poner la planta de reciclaje. Y ahora con ¿Los capitales de dónde No, son? espere, es más fácil. No, los capitales salen de manga, porque van con el contrato. Entonces le quieren pedir un préstamo al BID. ¿Por qué? Es para un uso importante, ecológico, recuperación de la basura, la no contaminación. Claro. Pero es una empresa que no tiene antecedentes en ese tipo de cosas. Sí en recolección de basura, porque ya esta empresa ha ganado, no necesariamente esta, otras empresas relacionadas al dueño de esta empresa han ganado muchas licitaciones en Canelones. Muchas. El dueño de esta empresa principal, que no figura, no es visto, tiene de apellido el nombre de una ciudad de nuestro país, del departamento de Río Negro, una de las más importantes de Río Negro. Una de esas... queda cerca de Río Negro, ¿no? Bueno, en Paysandú. Está en Paysandú, bueno. Seguro. Está pegadita, tiene otra razón. Pegadita. Está en Paysandú. Es una de esas ciudades de gran producción del país. Ese es el apellido de este señor. Que, aparte es un hombre de suerte porque él compró la planta de Metzenicena cuando se había fundido, no hace mucho,
La compró, no sé exactamente el monto, pero tuvo, y eso sí es verdad que fue de suerte, porque ni él sabía lo que estaba comprando, compró el terreno con los galpones, que es inmenso, y abriendo galpones se encontraba lleno de artefactos sanitarios de Metzen-Izena, nuevos, sin uso, los cuales revendió a precios realmente muy baratos a Barracas. ¿Está bien? Pero estamos hablando de miles de piletas, water bidet. Estuve ahí en el 2004 cubriendo una reunión en la que ocurrió el doctor Tabaré Vázquez. Bueno, entonces, el hombre compró ese predio, entre otras cosas, para hacer un polo tecnológico, impulsar el área privada. Y necesitaba llenarlo. Y ahora ganó este proyecto.